Hola, 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 queridos auditores de nuestro canal de Bellas Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, donde hablamos de belleza y más. Qué rico tenerlos nuevamente en un nuevo capítulo de esta serie, ¿verdad? Donde hablamos de belleza y más. Y justamente estoy esperando a que llegue mi invitada de siempre, que es Jael Vergara, y ahí les vamos a estar contando y vamos a estar desmenuzando algunos temitas de belleza. Así que espérenme un ratito que ya volvemos. Sé que debería guardar esto, finalizar y después lo uno. Bueno, ahí ya llegó Jael, así que ahora la vamos a admitir en esta salita para que así comencemos este podcast, eh, para que ahí estamos. Bueno, qué rico tenerte nuevamente, Jael, en este podcast. Y bueno, cuéntame cómo ha sido tu semana. La verdad que esta semana ha sido tranquila. He tenido una semana tranquila, igual obviamente haciendo clases, trabajando, pero tranquila. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué hiciste para el 18? La verdad que para el 18 o sea, celebré un poco, pero no pude celebrar tanto, porque estaba con un tema de alergia. Así que no pude, me prohibieron muchos alimentos, no pude hacer tanta celebración, pero igual lo pasé bien. Ah, ¿y tuviste un tema de alergia de qué tipo? Alimentaria. Sí, tuve ¿Ya? una reacción adversa ahí a comer camarones y a este componente y me causó una alergia horrible, casi un shock anafiláctico, gracias a Dios no fue, pero tuve, ¿cómo se llama? No, eczema, se me ¿Como fue la. urticaria? ¿Urticaria? Sí, sí, tuve mucha picazón, pero también tuve enrojecimiento, mucho enrojecimiento en la zona del rostro, igual cuerpo, y picazón, obviamente. Sí, sí, y no Bueno, podía respirar bien. Entonces fue súper complejo porque yo inspiraba y me dolía mucho, no podía respirar bien, o sea, fue como bien complejo el tema. ay, Pero qué pude ir a fome. tiempo. Sí, ¿Y sí. tú sabías que tenías esa alergia? La verdad es que no, yo anteriormente había comido y me había dado una alergia, pero siempre como y camarón y nunca me había sentido, pero en una ocasión me había dado una alergia, pero fue súper leve. Es decir, sentí esta picazón, pero no se me enrojeció el rostro, solo fue como por podría decirte unas horitas, pero fue algo que yo lo pensé que podía ser nervioso. Pero ahora resulta que después de que comí me puse roja, no podía respirar, y fue como más fuerte en el fondo los síntomas, fue como Bueno, más. bueno, la verdad es que yo te voy a contar que yo hace muchísimos años atrás estuve participando en un grupo que todos eran profesionales de la salud, había muchos médicos y enfermeras, y ellos hablaban mucho justamente de las alergias alimentarias, porque yo no sé si es idea mía, pero como que antiguamente, como que no se veía mucho la alergia a los alimentos. No sé si, porque cuando yo era chica, como que o no se le daba ninguna importancia y la gente se moría de una alergia alimentaria y nadie sabía, y que a lo mejor pensaban que era un ataque cardíaco, porque los choques anafilácticos justamente dejas de respirar, entonces un paro cardiorrespiratorio, finalmente la gente se podía haber muerto y nadie supo que era una alergia. Probablemente eso pasaba, ¿te fijas? Bueno, y en este grupo, que era un grupo muy interesante, que yo lamentablemente tuve que dejarlo porque después me enteré de que como que esa gente era como media secta, ¿ya? Entonces a mí me dio un poco de susto y por eso lo dejé. Pero durante un buen tiempo, como unos 6 meses, estuve participando, porque hacían unas charlas muy buenas y se conversaba mucho y cada uno contaba su experiencia. Entonces habían algunos inmunólogos que ellos explicaban que muchas veces había gente que tenía alergias súper ridículas, entre comillas, es decir, por Claro. ejemplo, alergia a la pera. Entonces, pero para poder descubrir esa alergia,
era como un trabajo bastante de chino. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos como esos rash o esas cosas que tú te pones roja por algo y finalmente tú no le das como la importancia que eso tiene, ¿ya? Ahora, también esos rash se pueden producir por otras cosas, también por otros motivos. Por ejemplo, cuando uno consume vitamina B12, la B12 también te puede dar ese rash, cuando, sobre todo cuando uno está muy estresado, cuando uno está muy cansado, cuando uno está con muy poco ánimo, tú tomas B12 y te da como ese golpe energético y te da un rash. Entonces, ese rash no tiene las características de presentar urticaria o eczema, ya, o finalmente Era una la palabra, dermatitis, Pati, que se me había olvidado, eczema. o también dermatitis atópica. Entonces, Claro. finalmente, como que uno no tiene que relacionar una cosa con la otra. Entonces, es interesante porque cuando nosotros tenemos este tipo de reacción, lo primero que nosotros tenemos que observar es qué he comido. Y a mí me ha pasado algunas veces que hay clientas que tú a veces les aplicas un producto, ¿ya? Y la clienta ya se va sin ningún problema y después tiene un rash, pero que no tiene que ver con el producto. Entonces a veces la clienta te dice, uy, sabes que el producto que me pusiste me dio alergia, pero también hay que revisar, ¿verdad? Porque puede haber sido el producto, pero también puede haber sido un problema alimentario. Y yo encuentro que nosotros tenemos poca información con respecto a los problemas alimentarios que podemos presentar, porque muchas veces no nos conocemos lo suficiente. Es decir, si tú ya habías tenido en algún minuto alguna alteración con el camarón, tendrías que haber evitado usarlo. De repente la gente, la primera sensación que tiene es como de que le pica la boca. Entonces, si tú tienes una alergia alimentaria y te consumes algún producto, ese producto, si te produce alguna sensación en boca, hay que tener ojo. Y esto es bien interesante porque cuando te da esa sensación en boca, quiere decir que estás presentando algún tipo de aviso del cuerpo de que ese producto te está haciendo algo. Y a mí me pasa que yo tengo en mi familia, mi marido y mi hijo, que son hiperalérgicos, ellos tienen muchas alergias, ¿ya? Obviamente la alergia estacional, que ni les explico que en este minuto está en su auge. ¿Y por qué es interesante hablar de la alergia estacional? Porque muchas veces puede llegar un paciente que tiene alergia estacional. ¿Y qué pasa con ese paciente? Ese paciente aumenta su desarrollo a eh, presentar algún tipo de reacción ante cualquier otro producto, porque le aumentan todas las alergias. Y eso es como bien interesante. Ahora, los alérgicos que son más conocedores de su condición saben que es así. Es decir, si yo soy alérgica estacional, voy a estar mucho más propensa a que cualquier cosa que me aplique, ya, o cualquier cosa que coma, me dé más alergia, aunque yo no tenga necesariamente alergia específicamente a ese producto, ya, porque ando como más reactiva. Es lo Claro. mismo que nos pasa con la piel, cuando la piel está reactiva, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pues tenemos una piel con rosácea y no vamos a aplicarle un exfoliante y le vamos a hacer una super exfoliación porque obviamente esa piel está alterada. Pero sí, si esa rosácea está controlada y está con medicamentos, yo podría hacer una exfoliación suave con un exfoliante enzimático, por ejemplo, ¿verdad? Sin ningún problema, porque estoy en otra situación. Entonces, yo creo que es súper interesante eso y también creo que es interesante el que nosotros en nuestras anamnesis, en nuestras fichas clínicas o fichas cosmetológicas, porque cuando hablo de clínico al tiro me dicen, oye, no, es que tú no eres médico. Bueno, no soy médico, entonces voy a hablar de mi ficha cosmetológica. En mi ficha cosmetológica dejar, ¿verdad? Ahí anotado que la clienta tiene algún tipo de, incluso aunque sea una alergia alimentaria, ¿ya? Y esto es como súper interesante por lo que tú decías, po, porque imagínate tú, ya te comiste los camarones, ya, y no te pasó mucho, es decir, te dio un rash y después se te pasó, y después de eso vas y te haces un tratamiento estético. ¿Qué habría Si voy pasado, a Jael? pensar, claro, voy a pensar que
aplicaron algún producto, ¿cierto? No sé, podría haber pensado que aplicaron un producto en descomposición, un producto que no era profesional, ¿cierto? La verdad, posiblemente hubiera pensado que era en base al tratamiento que me estaba realizando, pero es súper complejo el tema porque ¿cómo lo afrontamos como cosmetólogas en el caso que se dé una situación así en nuestro gabinete? O sea, por eso, como decías tú, y lo hemos dicho en otros podcasts, que es importante hacer nuestra anamnesis, ¿cierto? Ver la información, pero también vamos al otro lado, cuando en el caso que me pasó a mí, que yo, la verdad, siempre... Dale nomás, Ah, me dio tos. siempre asocié que estas alergias alimentarias, o había visto casos de alergias alimentarias que se daban en un comienzo, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en niños en bebés que no, por algún motivo la mamá no podía darle de lactar y que desarrollaban alergia a cierto tipo de productos y obviamente tenían que ir al médico, el médico veía cierto... qué leche les recomendabas y obviamente se hacía un seguimiento y la verdad lo asociaba como a los niños, ya que como que en una edad temprana uno presenta las alergias, pero en realidad en base a los estudios científicos que hay, no es tan así, o sea, se ha presentado un gran porcentaje de alergias que se dan en otras etapas de la vida, ¿ya? Entonces es súper importante, la verdad, cuando uno se da cuenta que tiene una alergia, obviamente ir al médico y seguir un tratamiento. Porque si, Pati, la verdad, si no me hubiera pasado esta segunda vez así como fuerte, yo nunca lo hubiera asociado a que era por comer camarones y posiblemente en una tercera vez lo hubiera consumido igual y posiblemente me hubiera podido dar una anafilaxia, pero ya algo más grave, más fuerte. Entonces, porque estos síntomas van como que subiendo de tono. Ya, o sea, no de tono, pero van subiendo como eh, como uno asimila el cuerpo. Al principio es algo suave y ya después las otras veces, por lo que me explicaba el doctor, es algo mucho más fuerte. Entonces, por ende, es algo súper peligroso porque obviamente como cosmetólogas, si nos toca una clienta que no sabe la alergia que tiene, ¿cómo lo tratamos? Vamos a sentirnos responsables y vamos a buscar qué fue el producto que aplicamos que pudiera causar esta problemática. Entonces, yo creo que es muy importante educarse con respecto a las alergias de todo tipo, porque también van a haber alergia a los fármacos a Sí, pero principios. de los fármacos y de los cosméticos me gustaría que habláramos en otro capítulo, porque si no Ok, confundimos, o si no se confunde. Yo creo que es vamos a como confundir. interesante que hablemos en este capítulo de las alergias alimentarias y por qué es tan importante el que yo en mi ficha cosmetológica también tenga un ítem donde yo pregunte si hay alguna alergia alimentaria, porque lo que tú bien decías, es decir, a mí me pasó algo muy divertido porque Víctor, que es mi marido, un día me dice, no, a mí no me gustan las jaivas. Entonces le digo, ¿por qué no se gustan si no son tan ricas las jaivas? Entonces me dice, no, porque, mucha, como te pica la boca con la jaiba. Y yo le digo, no, la jaiba no pica la boca. Entonces ahí él se dio cuenta de que él no comía jaiba porque cada vez que comía jaiba, él sentía picor en la lengua, picor en el paladar, entonces no le agradaba. Y era simplemente porque él es alérgico a la jaiba. Entonces, a ese tipo de crustáceo. Entonces, ojo porque ahí te está indicando. Entonces, es interesante el agregar en mi anamnesis, oye, ¿tienes alguna alergia alimentaria? ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona no sabe esto que les estamos diciendo, de que cuando yo me como algo, igual es interesante el poder decir, oye, sobre todo ahora, no sé si te pasa, pero sobre todo ahora que en Chile han llegado tantas comidas distintas. Entonces uno tiene muchas opciones de comidas diferentes, que no era lo mismo que antes, que uno era como más comida casera. Ahora uno va a un restaurante y puede ir y comer comidas de distintos lugares, de distintos países, distintas cosas. Entonces siempre es bueno cuando uno tiene alguna sensación en la boca, preguntar si el resto de la gente también la tiene, porque capaz que sea un problema mío y no del producto. ¿Se fijan? Entonces es interesante eso y es interesante también que la cosmetóloga lo sepa, porque igual uno puede guiar a su cliente. ¿Se fijan? Es decir, cuando uno pregunta por alguna alergia alimentaria,
también sería bueno preguntar, bueno, ¿alguna vez has comido algo así que te pique la boca y que sea como, que no sea tan agradable para ti? Porque yo creo que igual nuestro cuerpo nos avisa. Lo que pasa es que nosotros generalmente somos No, como muy ciegos y sordos, ya entonces no le hacemos caso. Es decir, a ti el cuerpo ya te había dicho que no podías comer camarón, pero dijiste, no, yo quiero comer camarón porque me gustan. Y bueno, y lamentablemente eso pasa. A mi hijo que también es alérgico, él tiene alergia a las legumbres. Y a él le encantan las legumbres, le encantaban las legumbres de chico, pero no nos había dicho que cada vez que comía legumbres le picaba la boca, porque a él le gustaban tanto, 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 hasta que un día hizo casi un choque anafiláctico por las legumbres. Entonces ahí nos dimos cuenta de que tenía un problema. Entonces es muy interesante el poder, ¿verdad?, tener esa interacción con los niños y con los adolescentes y con uno como adulto y preguntarse, bueno, esto realmente tiene que darme esa sensación porque como no lo he comido nunca, no lo sé, y preguntarle a otras personas, creo yo. No sé qué que opinas la tú. verdad, yo considero que nosotros, bueno, lo voy a decir personalmente porque sí, a lo mejor hay personas que se cuidan bastante, pero no soy tan preventiva en ciertos aspectos, de verdad, como que si siento un malestar, como que a veces espero a que pase como a mayores o me moleste un poco más, como para ir al médico o medicarme. Eh, entonces ahora me sirvió un poco para un tirón de orejas para mí decir, no, si yo a la primera que yo vea que hay algo raro, voy al tiro al médico, si me tengo que hacer un chequeo, un estudio, lo hago porque la verdad, ahora hay muchos alimentos, estuve leyendo, y hay muchos alimentos, de hecho hay una revista científica que se llama Ese Cielo, ya que hay varios estudios con base científica y y estuve leyendo que hay varios alimentos procesados, como por ejemplo las harinas, que tienen un componente, que ese componente es alérgico, o sea, es Alergeno, es un alergeno. alergeno, exacto. Entonces, un componente alergeno que obviamente ahora hay muchas personas que tienen problemas con el gluten, que tienen problemas con las harinas y todo el tema porque hay componentes, claro, fabrican antes, yo creo que antes, si bien los avances, siempre lo he dicho, son súper buenos porque las tecnologías y todo, pero hay componentes que en verdad antes no estaban en las harinas, no estaban en el proceso de algún cereal, supongamos. Entonces ahora sí están esos componentes que están causando daño en el fondo en la población. Tanto por eso ha cambiado también la edad de las personas que presentan alergia alimentaria. Y como cosmetóloga, yo siento que muchas veces nos enfocamos más en si las personas son alérgicas a productos o a activos, pero no nos enfocamos en las alergias alimentarias que también son importantes, por lo que tú mencionabas también hace un rato que si la clienta llega con una alergia, ¿cierto? Y presenta la reacción después de hacerle una limpieza facial o un tratamiento, ¿cierto? Correctivo, obviamente que va a pensar que es por la culpa de nosotras o algo no se hizo bien. Entonces, siempre es importante recabar la información para saber qué podría incidir en que esta persona tuviera una reacción alérgica. Sí, y sabes tú que eso es bien interesante porque además yo me he dado cuenta que hay muchos lugares donde a lo más te preguntan el nombre y el teléfono y el correo y no sé, y la observación que hace la profesional, ¿verdad? Pero no hay muchas preguntas. Y yo les contaba la otra vez que yo estuve en un congreso de medicina estética donde uno de los expositores, él contaba, uno de los ponentes en realidad, él decía que él se demoraba mínimo 15 a 20 minutos en una conversación donde él trataba de sacar la mayor cantidad de información importante de esa persona para que así el tratamiento tenga el mejor efecto. Entonces, yo creo que ahí, si no estamos haciendo la pega, si no estamos haciendo el trabajo adecuado, tenemos que empezar a sentir que no estamos haciéndolo bien, que tenemos que demorarnos un poco más,
¿Por qué? Porque así le vamos a entregar una mejor tratamiento a ese cliente y más información. Además que le vamos a ayudar, y yo siempre digo lo mismo y siempre yo recalco que nosotros somos profesionales de primera consulta, que muchas veces va a pasar como tú, que eres una persona que no va a ir al médico porque se siente un poquito rara, pero sí a lo mejor va a ir a la cosmetóloga a hacerse una limpieza, a hacerse un tratamiento. Entonces ahí nosotros podemos captar a esa persona en ese minuto como para poder ayudarla y orientarla en lo que tiene que hacer, porque obviamente nosotros no somos médicos para decirle lo que tiene que tomar o lo que tiene que medicarse, sino que la idea es el poder orientarla y decirle, ¿sabes qué? Lo que te pasó. Y también es importante como un recurso, porque si antes yo he usado ese producto y no he tenido problemas y la señora no es alérgica, etcétera, y tuvo un episodio de un eczema, de una urticaria, ¿verdad? De una dermatitis, yo tengo que preguntarle, bueno, cuéntame qué comiste, porque si yo no tengo esa información, no le puedo preguntar. Entonces, a lo mejor lo que comió fue lo que le provocó la dermatitis y no mi tratamiento. Entonces, si yo no manejo esa información, ¿cómo la voy a ayudar? ¿Cómo le voy a decir y la voy a orientar? Y finalmente, nosotros estamos para eso, para ayudar a otros. Es decir, yo creo que todas las que estudiamos cosmetología y hacemos cosmetología, lo hacemos para ayudar a otros a que se sientan mejor, a que tengan la piel más sana, a que se autovaloren, al amor propio, ¿verdad?, de esas personas. Entonces yo creo que esto es re importante, el tenerlo en cuenta cada vez que uno hace consulta. Exacto, así debería ser. Deberíamos preocuparnos de esos temas porque la verdad no es, en todo caso, no es como para hacernos como las diosas que sabemos todo, ¿cierto? Pero es algo importante en cuanto a la estructura de la atención que vamos a tener con nuestros clientes. Si nosotros, siempre digo, personalizamos, somos preocupados de nuestros clientes, obviamente eso también nos ayuda a fidelizar al cliente, a hacer un ¿cómo se dice? Más como, más completas, ¿ya? Un Hacer, tratamiento integral finalmente. Claro. esa era la palabra, hoy día ando media, hacer un tratamiento integral, si eso es lo importante, no es que nosotros queremos meternos en otro rango, ¿cierto? No, sino es hacer un tratamiento integral, que la entrevista personal con el cliente, con el paciente, con el cliente, es súper importante, sobre todo la inicial, cuando nosotros hacemos nuestra anamnesis, conversamos con el paciente, aparte de crear como un lazo, una comunicación efectiva, ¿cierto? Que yo pueda entender a mi cliente y el cliente también se sienta, ¿cierto? Eh, grato conmigo, sienta confianza. Obviamente ahí también tengo que eh, recabar la mayor información, que es muy importante para todo lo que hagamos, tanto en cosmetología, masoterapia, estética corporal. Siempre es importante la primera entrevista que se hace con, bueno, obviamente la seguidilla de tratamiento igual lo tenemos que hacer súper bien, pero me refiero, la entrevista inicial con el cliente es muy importante, hay que tomarse el tiempo de escuchar. Ahí yo creo que uno va guiando siempre su entrevista, pero escuchamos y que sea una escucha activa para poder recabar la información, ¿cierto? Y tenerla en Exactamente, nuestra... exactamente. Bueno, pero Jael, ya se nos pasó la hora, se nos pasó el tiempo, ya se nos Ah, acabó el tiempo para este capítulo, así que te invito a que en el próximo capítulo, ¿qué te parece si hablamos de lo que pasa en el gabinete con las alergias tópicas y estas alergias a los productos y a los fármacos? Yo creo que sería como interesante, ¿te parece? súper, Ya, pues, vamos me parece. entonces. Vamos Nos entonces, nos vemos. vamos a despedir y como siempre, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales a Jael como Jael V Estudio en Instagram y a mí en Instagram como la-Pati Bernal, también en TikTok como Ni tan santas ni tan diablas, en Spotify, nuestro canal de Bellas, Ni tan santas ni tan diablas, por donde salen estos podcasts, en Facebook como Patricia Jimena Bernal Bernal, y por supuesto no dejen de visitar nuestra página www.cosmetologiachile.com, donde van a encontrar cursos tanto pagados como gratuitos que realmente están hechos para las profesionales de la estética. Así que los esperamos en nuestro próximo capítulo y nos vamos con la música, como siempre.
Chao, Jael. Nos Chao, Fanny. vemos. Nos vemos.